Buenas chicos, nada, como os dije, os iba a mandar un vídeo en el que os explicaba un poquito cómo resolver los problemas de genética, ¿vale? Los árboles genealógicos que digamos que vienen a ser los más importantes y lo que suele caer habitualmente en EBAU. Vamos a empezar por problemas sencillitos, ya os dije que había que hacer del 1 al 6 de aquí al próximo jueves. Si hacéis alguno más, pues mejor, la verdad. Pero bueno, más que nada es para practicar, para luego pasar a partir del jueves a hacer ejemplos ya de BAU de cursos anteriores. Entonces, os cuento, siguiendo un poquito la base de este documento, cómo resolver un problema de árbol genealógico. Es decir, ¿qué nos van a pedir? Cuando nos enfrentamos a un problema como este, ¿qué es lo que nos van a pedir? Normalmente nos van a pedir tres cosas, ¿vale? Lo más habitual. Después, si hay algún caso concreto, algún problema, pues ya lo vamos viendo. Lo primero que nos van a pedir es si el carácter de estudio es dominante o recesivo, es decir, si está marcado por un alelo dominante o recesivo. El carácter de estudio pues va a ser, por ejemplo, una patología, ¿vale? Normalmente, aquellos individuos que aparecen en oscuro, como yo os decía ayer en la clase, pues son los que tienen una patología. Lo que nos dicen es, la patología, ese carácter, está determinado por un alelo dominante o recesivo. Lógicamente hay que decir que si esto es dominante, pues el normal, entre comillas, va a ser recesivo o al revés, ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que saber siempre. Esto es lo primero. Bien, segundo, el tipo de transmisión. ¿Qué es eso? Sí, ese alelo, ¿vale? Bueno, en concreto, ese gen con dos alelos que van a tener información para ese carácter es autosómico, es decir, está en un cromosoma autosómico, recordad la pareja de la 1 a la 22, o está en un cromosoma sexual, está ligado al sexo, sería la pareja 23. Normalmente yo os decía que, cuando está ligado al sexo, en la inmensa mayoría de los casos va a estar ese gen, ¿vale? Ubicado en el cromosoma X, no en el Y. Otra cosa es que nos dijera el problema que, estuviera en el I o hubiera que identificarlo, pero va a ser muy sencillo. ¿Por qué? Porque si está en el cromosoma Y, veríamos que lógicamente solo aparecerían afectados hombres, ¿vale? Y por último, tercero, ¿qué nos piden? Nos van a pedir el genotipo de los individuos. Es decir, por ejemplo, imaginad el problema 1. Esta mujer, ¿vale? Recordad que círculos era mujer, cuadrados hombre. Esta mujer, pues ¿qué genotipo tiene? Pues A mayúscula, minúscula, A mayúscula, mayúscula, todo eso, ¿vale? Eso sí fuera autosómico, claro, si identificamos que está ligado al sexo, habría que decir, pues este individuo es X A mayúscula, X A minúscula, y este X A mayúscula, Y, ¿no? Bueno, pues eso sería un poquito. Por tanto, estos tres aspectos que tenéis aquí es lo que nos van a pedir. Repito, puede haber en algunos casos que nos piden alguna otra cosa, pero no es habitual. Entonces vamos a trabajar los problemas en función de lo que nos vayan pidiendo, ¿vale? Pero ya os digo que fundamentalmente va a ser esto. Vamos a empezar de los más sencillos a los más complicados, ¿sí? Pues nada, vamos a ello. Hola, nada, ya os dije que os iba a hacer un vídeo para resolver los problemas, ¿vale? Me voy a ayudar de la hoja, de la primera hoja que os mandaba de problemas. Voy a hacer el primer problema, a ver si me da tiempo también al segundo, os explico cómo se hace. Os decía en la primera parte del vídeo que nos van a pedir tres cosas fundamentalmente en los problemas de genética. Uno, indicar si el carácter de estudio, que normalmente es una patología, ¿vale?, está determinado por un alelo dominante o un alelo recesivo. Es decir, si imaginad que A determina enfermedad, por ejemplo, ¿vale?, o al revés, el A minúscula es el que determina la enfermedad. Si A mayúscula en este caso, imaginad, hipotético todo, por supuesto, con la enfermedad, pues el individuo que no tiene la enfermedad, la patología sería A minúscula, tendría alelo recesivo. Es decir, hay que determinar si la enfermedad está determinada por un alelo dominante o por un alelo recesivo. ¿De acuerdo? Esta es la primera pregunta. Lo primero que tenemos que saber. Ahora os explico cómo hay que hacerlo, es muy fácil. Segundo, os decía, identificar si este carácter es autosómico,
es decir, ese gen que determina o tiene información para esa patología, en este caso, está ubicada entre las parejas del 1 a la 22. Eso son lo que se llaman los autosomas, ¿de acuerdo? O, en cambio, ese gen está ubicado en la pareja de cromosomas sexuales, que es la pareja 23, ¿vale? Que entonces decimos que está ligado al sexo. Mirad, algo importante, cuando es autosómico, que es la mayoría de problemas que hemos ido haciendo hasta ahora, y los que hacíais en cuarto, es autosómico, habla de que esos alelos están en la pareja de la 1 a 22, en algún lugar, ¿vale? El locus está ubicado ahí. Entonces, para hacer el cruzamiento, lo que tenemos que hacer es un individuo, como hacíamos el otro día, que tiene el pelo rubio, se cruza con una mujer, fijaos que lo que vamos a usar son las letritas. En función de la información que nos da el problema, usamos las mayúsculas, minúsculas, en función de toda esa información que vamos sacando, ¿de acuerdo? Bien, cuando está ligado al sexo, recordad que va a estar en los cromosomas sexuales, como os decía. Si es la chica, una mujer, estará en los cromosomas X, si es un hombre, estará en el X o en el Y. Mirad, algo importante, normalmente en estos problemas que vamos a ver ahora, siempre el alelo que determina esa patología está asociado al cromosoma X. Es muy raro que aparezca asociado al cromosoma Y, podría ser, ¿vale? Podría ser. ¿Cómo identificamos que un alelo, un gen, mejor dicho, está ubicado en el cromosoma Y? Pues es muy fácil, porque en el árbol genealógico solo aparecerán chicos que recordad que se identifican con el cuadrado con esa patología. En cambio, las chicas nunca la tendrán, ¿vale? Pero ya os digo, es bastante difícil que nos aparezca un problema de ese tipo. Normalmente lo que aparece es que en el caso de ser ligado al sexo, esté ligado al cromosoma X, ¿de acuerdo? Vale, y por último, tercero, que es lo que nos van a pedir, fundamentalmente estas escuelitas, a veces nos piden alguna cosa más, pero vamos viendo poco a poco en cada uno de los casos, es el genotipo de los individuos, ¿vale? Es decir, qué alelos tienen para este carácter. Individuos a mayúscula, heterocigotos, o en cambio, que sea ligado al sexo, por ejemplo, que puede ser así, ¿vale? Esto sería indicar el genotipo de cada uno, de cada individuo, como corresponda. Pues esto es lo que nos van a pedir normalmente. Sí, vamos a ello, venga. Vamos a empezar a hacer el problema 1, borro todo esto, vamos paso a paso. La idea, chicos, es que os explique estos dos ejemplos y seamos capaces de ir haciendo los demás. Yo los iré haciendo estos días, os iré mandando soluciones y bueno, poco a poco, sobre todo me interesa que vayáis practicando, ¿sí? Bien. Vamos con el problema 1, ¿de acuerdo? De la hoja de problemas que ya sabéis que tenéis en el Drive. Para el jueves os había mandado preparar los 6 primeros. ¿Que queréis hacer alguno más? No hay ningún problema. Vamos con el 1. Dice así, en la figura 1 se indica la transmisión de cierta anomalía en individuos en negro en una familia. Los hombres se representan con un cuadrado y las mujeres con un círculo. Dice, se sabe que la anomalía está producida por un solo gen ligado al sexo, situado en el cromosoma X. Por ejemplo, aquí nos lo da. Normalmente los problemas que haremos posteriormente, que son ejemplos de BAU, no te dice si está ligado al cromosoma X o no, porque claro, ya nos lo dice aquí, sabemos que está ligado al sexo, está en el cromosoma X. Lo habitual es que no nos lo diga. Y nos pregunta, A, indique si esta anomalía es dominante o recesiva, razona la respuesta. Y B, indique los posibles genotipos, ¿vale? Y C, tomando en cuenta exclusivamente los datos de esta genealogía, ¿podría excluirse totalmente la posibilidad de que el carácter fuera autosómico? Os explico. Mirad, siempre que nos enfrentemos a un problema, lo primero es leer despacio, ¿vale? Leer un poco bien lo que nos va diciendo. Bien, a partir de ahí es importante ir tomando información. Dice en la figura 1 se indica la transmisión de cierta anomalía, individuos en negro. Por tanto, yo lo que haría sería indicar, me da igual cuadrado que círculo, enfermedad. Espero que esto se enfoque bien para que lo veáis. Vale, por tanto, los individuos que están en blanco, entre comillas, no la tendrían, podemos decir que son normales, ¿vale? Vale, bueno, nos dice que los individuos hombres se representan en cuadrado, las mujeres con círculo, no hay novedad. Se sabe que la anomalía está producida por un solo gen ligado al sexo, situado en el cromosoma X. Vale, recordad, hombre, XY, mujer, XX. Vamos a ver que el alelo que determina
La enfermedad, veremos ahora si es dominante o recesivo, está ubicado en cromosoma sexual X. Por tanto, en las chicas puede haber 2 copias de ese alelo, sea igual o diferente, en los chicos solo va a haber 1, ¿vale? Bien, dice, indique si esa anomalía es dominante o recesiva. Bien, una vez que tenga un poco de información ya sacada de lo que me dice el problema, de lo que me dice el enunciado, una vez que tenga eso, yo lo que os aconsejo es que copiéis el problema, copiéis el árbol. Fijaos, si nos vamos ya a la EBAU, es importante esto. En el examen, ¿vale? De la EBAU os va a aparecer el problema. Esa hoja, normalmente no hay que entregarla. Por tanto, yo lo que os pido es que el problema lo hagáis en una hoja aparte. Hagáis en un folio, pongáis ejercicio 5 y dibujéis el problema como voy a hacer yo ahora. ¿Vale? Bueno, pues nada, vamos a hacerlo. Espero que veáis bien todos los cuadrados y círculos, que yo lo haga bien. Es importante fijarnos, hacerlo despacio para no cometer ningún error. Es típico cometer errores a la hora de establecer las flechas. A veces en vez de poner aquí una flecha la pongo aquí y ya me he equivocado. Por tanto, esto es importante que lo hagamos despacito. Simplemente, como os digo, estoy transcribiendo el problema. Hago yo el árbol en mi hojita. Y bueno, si no me he equivocado, así sería el árbol genealógico del problema 1. Bien, ¿yo qué haría? Lo primero, identificar, como os digo, si la enfermedad que nos ha dicho que está en color oscuro es dominante o recesiva. ¿Sí? Bueno, ¿cómo sé esto? Mirad, es muy fácil, hay algunos trucos, ¿vale? Lo que va a pasar yo en el vídeo, esos trucos que os decía yo que están en el Drive también, que yo no los utilizo. No los utilizo porque al final es aprenderse de memoria una serie de cruces y en función de esos cruces saber si es dominante recesivo o ligado al sexo. Pero ahí los tenéis. A mí que me gusta no tirar de memoria en este caso y observar un poco el árbol y fijarme en los cruzamientos que me van a ser útiles. Mirad, para saber si el alelo que determina la enfermedad es dominante o recesivo, voy a buscar, cojo el bolirrojo, voy a buscar un cruzamiento en el cual los parentales tengan el mismo fenotipo, es decir, en este caso el árbol, que estén coloreados de negro, o que los dos sean blancos, y que haya al menos un individuo de la descendencia que tenga un fenotipo diferente. Para eso, en este es muy fácil, ¿vale? Porque tendremos, mirad, tenemos este ejemplo. Ay, si pinta o no pinta. Esperad que cambio de otro. A ver el verde. Tenemos esta posibilidad donde veis que los dos parentales tienen el mismo fenotipo, en este caso son normales, y tienen un hijo varón con la enfermedad. También podríamos fijarnos aquí, fijaos, dos individuos con el mismo fenotipo, pero que tienen un hijo diferente, o aquí, que es el más sencillo. ¿Por qué me fijo en estos dos parentales del mismo fenotipo, al menos un hijo o una hija diferente? Porque mirad, es muy fácil. Imaginad que la normalidad, es decir, el alelo que determina ser normal, fuera A minúscula. Y el de la enfermedad fuera determinado por el alelo A mayúscula. Mirad, sabiendo esto, como está ligado al sexo, diríamos, bueno, pues si este individuo es XX, recordad, círculo chica, cuadrado chico. Ponemos los cromosomas que tiene sexuales. Recordad que si es normal, pues tendrá que ser homocigoto recesivo. ¿Dónde ponemos las letras? Las ponemos como si fueran superíndices, ahí encima de las X. ¿Bien? Y tenemos también este individuo, este hombre, el padre, ¿vale? De este chico, que es normal, por tanto, en el cromosoma X, solo en el X, recordad que estaba asociado al cromosoma X, este alelo. Vale, por tanto, pregunta, ¿cómo sería el genotipo de este individuo? Sabemos que es un chico, por tanto, XY, y como tiene la enfermedad, y solo lleva un alelo en ese cromosoma X, tendríamos así. ¿Es posible esto? Bueno, pues el Y así, ¿verdad? Que viene del padre, cromosoma Y, pero ¿puede venir de la madre el cromosoma XA? No. Por tanto, sabemos que el que determina en este caso, la enfermedad, ¿vale? Es el alelo recesivo. Sería así. ¿Por qué? Porque mirad, para que
este individuo sea posible ese cruzamiento, tiene que ser XA minúscula. Bien, ¿cómo es el genotipo de estos individuos? Bueno, sabemos que es normal, y hemos dicho A mayúscula, bueno, pues sabemos que A mayúscula tiene, y este A mayúscula también. ¿Qué ocurre? Que para que este individuo sea XA minúscula I, la I se la sigue pasando el papá, y la XA minúscula se la pasa la mamá, por tanto, este individuo es así. ¿Vale? Por tanto, buscando ese cruzamiento, como os digo, que podemos usar también este o este, podemos saber si el que determina la enfermedad es el alelo recesivo o el dominante. Ya os digo cómo hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Por tanto, es importante que veamos esto. Y siempre ponemos que A mayúscula domina sobre A minúscula. ¿Sí? Vale. Segundo. Bueno, pues hemos dicho que habría que saber si está ligado al sexo o es autosómico. En este caso, como nos dice el problema, que es ligado al sexo, concretamente al cromosoma X, pues esta segunda pregunta que ya os digo que nos suelen hacer, pues no tiene sentido. ¿Vale? Vale, la anomalía, sabemos entonces que es recesiva, vamos a ver, indica los posibles genotipos de todos los individuos. ¿Vale? Bien, nos dice también, como hemos usado, que la letra A mayúscula será para el dominante y la letra A minúscula para el recesivo, es lo que hemos hecho. Pues nada, lo que vamos a hacer ahora es el genotipo de todos los individuos. Quitamos rápidamente estas flechas para que no nos molesten, estas rayitas, y vamos allá. Vale, vosotros lógicamente después lo tenéis que ver todos estos círculos, ¿vale? Ahora sí que nos molestan, pero bueno. Vale, pues nada, esto así queda. Bien, importante, lo primero, yo creo que podemos hacer, o lo que más me gusta a mí, para que sea más sencillo, yo lo que hago es poner primero los cromosomas de los individuos. ¿Qué chica XX? ¿Qué chico XY? Y después ya rellenamos los alelos. XX, XY, XX, XY, 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 XX. Bueno, esto es muy mecánico, muy rápido. ¿Vale? Como nos piden el genotipo de todos los individuos, bueno, este ya lo teníamos aquí, y este, si no me equivoco yo, era así. ¿Vale? Bueno, pues nada, ahora vamos a poner los alelos. Es muy sencillo. Como sabemos que la enfermedad viene marcada por A minúscula y la normalidad por A mayúscula, pues sabemos que estos individuos, como son normales, al menos van a tener una A mayúscula. Este, como es normal, solo lleva alelo en el X, pues nada, sabemos que es así. Esto normalmente yo lo que hago es ir de arriba a abajo y voy dejando las rayitas y no sé qué alelo lleva ese cromosoma. Luego lo vamos a rellenar. Vale, este, pues lógicamente, como es con la enfermedad, tendrá alelo recesivo. Fijaos, el I viene del papá, el X de la mamá, por tanto, este tiene que ser así. Ya tengo el genotipo de la madre. ¿Bien? Vale, este viene de aquí, el X A mayúscula va ahí. ¿Bien? Y vamos viendo. Este, pues sé que es así, y esto no lo sé. Este podría ser A mayúscula o A minúscula. Este individuo, la I del padre, como es normal, pues me pasa la X A mayúscula. Perfecto. ¿Vale? Vamos aquí. Esto no lo sé. Y esto es así. ¿Bien? Vamos por aquí. Sé que es normal, por tanto, tiene que llevar una mayúscula sí o sí. Y este no lo sé. Este será mayúscula y este no lo sé porque con la información que tengo, ¿vale? Hay ocasiones a lo mejor que todos los genotipos no puedes saber. Este, ¿qué podemos poner? Pues podemos poner que es así o es así. ¿De acuerdo? Que es lo que habría que hacer si nos piden todos los genotipos, como en este caso. Lo mismo aquí y lo mismo ahí. ¿Bien? Vale, sigo aquí. Este individuo, fijaos, tiene la enfermedad, por tanto, alelo recesivo. Este no la tiene, dominante. Y aquí ya lo teníamos. De esta manera tenemos ya puesto el genotipo, ¿vale?, de todos los individuos, que era la pregunta B. Y dice C, tomando en cuenta exclusivamente los datos de esta genealogía, ¿podría excluirse totalmente la posibilidad de que el carácter fuera autosómico? Es decir, que estuviera en cromosomas no sexuales, en cromosomas autosómicos. ¿Y ahí qué tenemos que hacer? Pues lo que tendríamos que hacer ahora sería, mi consejo, volver a hacer el cuadro, ¿vale?, que no nos lleva nada de tiempo, es decir, el árbol, y comprobar si puede ser o no también autosómico. Como no nos dice qué tipo de herencia, de transmisión tiene, podría ser también que pudiera seguir una transmisión autosómica. Una cosa importante, lógicamente, si un gen, en la realidad, ¿vale?, si un gen está en un cromosoma sexual, no está en un cromosoma autosómico, ¿de acuerdo? Pero como no tenemos más información, nos preguntan, oye,
Así es posible, ligado al sexo, pero ¿podría ser posible también que con estos datos fuese autosómico? ¿Podríamos explicarlo de manera autosómica? Pues vamos a ver. ¿Qué hacemos aquí? Simplemente usamos las letras. No hay que usar cromosomas, porque en este caso este gen no está en los cromosomas sexuales, ¿vale? Está en los autosómicos. Pues empezamos. Y venga, nos basamos en esto. Este individuo, así. Este, así. Solo letritas ahora, como hacemos siempre. Este, así, así. ¿Vale? Recesivo. Como tiene las dos minúsculas, recesivos, pues lógicamente viene uno del padre y otro de la madre. Sé que estos individuos son los dos heterocigotos. Este, pues así será AA o AA, ¿no? Este, así, lo mismo. Y este, lo mismo. Este, no lo sé. Este no lo sé, por tanto, lo mismo. A mayúscula, 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 minúscula. Homocigoto dominante, homocigoto recesivo. Y lo mismo para estos, espero. Vamos a ver. Sí, puede ser que me esté un poco adelantando. Fijaos, como estos dos individuos tienen un hijo que es homocigoto recesivo, pues ya sé que tienen el alelo recesivo los dos, por tanto, ya puedo determinar que esto es así. ¿Sí? Esto lo podéis hacer primero a lápiz y luego lo pasáis a boli. Este, pues así, así, es decir, a mayúscula, mayúscula, a mayúscula, minúscula. Como este, fijaos, doble recesivo, recesivo, homocigoto recesivo, perdón, pues este será así y así. ¿Es posible que también pudiera explicarse de manera autosómica? Es decir, ¿este gen podría explicarse de esta manera y de esta? Pues sí, habría que poner también con la información que tengo, no puedo descartar que esté ligado a un cromosoma no sexual, autosómico. ¿Vale? Esto sería un poquitín lo que tendría. Bueno, pues venga, vamos allá con el segundo problema. Es un poquito diferente al anterior, es más completo y se parece mucho a los que vamos a enfrentarnos, o que probablemente, como os digo en clase, es posible que nos caiga en el EBAU, ¿vale? Una vez que terminamos esta hoja de problemas, nos pasamos ya a los ejemplos de problemas EBAU que han caído otros años. Como siempre, primero vamos leyendo despacio y vamos anotando la información que nos va dando. Dice el 2, en la figura 2 se indica la transmisión de un carácter monogénico. ¿Qué quiere decir monogénico? Pues que ese carácter viene determinado solo por un gen. No nos vamos a encontrar nunca caracteres, mejor dicho, cuantitativos, es decir, que están regulados por más de un gen. Siempre solo un gen. Siempre los caracteres que estudiemos, los problemas que vamos a hacer, son monogénicos. Dice, se estudia la transmisión de un carácter monogénico, ¿vale? Individuos en negro. Bueno, pues los individuos en negro, yo normalmente me resulta sencillo hablar de ese carácter como una enfermedad, ¿no? Y estos, los que están, digamos, no coloreados, normal. Dice, una familia, los hombres se representan con un cuadrado y las mujeres con un círculo. Siempre, chicos, siempre, que no os lo diga, cuadrado hombre, círculo mujer, siempre. Dice, 3 preguntas. A, ¿se trata de un carácter dominante o recesivo? Es lo primero que tenemos que sacar. Siempre, ¿es dominante o recesivo? Es decir, esta enfermedad viene determinado por A mayúscula o por A minúscula y por tanto, pues esto, el descarte, ¿no? Bien, luego, B, indica el genotipo más probable de cada uno de los individuos. Utilice la letra A mayúscula para el alelo dominante y la A minúscula para el recesivo. Y C, el gen que determina este carácter es autosómico o está situado en el cromosoma X. Razona la respuesta. Mirad, en estas 3 preguntas, primero os pide dominante recesivo, segundo genotipo, tercero, si es autosómico ligado al sexo. Para mí, consejo, lo mejor es hacer lo siguiente. A, primero siempre sacar si es dominante o recesivo, lo que determina la enfermedad. Segundo, si es autosómico ligado al sexo, es decir, si ese gen está en un cromosoma autosómico o en un cromosoma sexual. Y ya, en este caso, la pregunta B, para mí sería lo tercero, lo último que podemos hacer, es sacar los genotipos. ¿Por qué? Porque primero tenemos que identificar, antes de saber cuál es el genotipo, si está ligado al sexo o es autosómico. Bien, primero hacemos eso y luego al final ya decimos, solo puede ser ligado al sexo y damos todos los genotipos. Vamos a ello. Una vez que hemos leído y tengo la información, lo que hago es dibujar el árbol. Vamos allá. Esto, como os decía también en el problema número 1, importante, fijaros bien que no cometéis ningún error, porque si cometemos un error es posible que luego, bueno, cometamos fallos. Nada, esto con tranquilidad, ¿vale? Si os toca en la EBAU, yo ya os he dicho varias veces que yo creo que este puede ser un ejercicio que podemos hacer sí o sí, y vais a estar lo suficientemente preparados, o mejor dicho, de sobra preparados para hacerlo muy bien y para afrontar un problema de estos sin ningún tipo de miedo, para hacerlo genial y sacar los puntos.
Bueno, venga, vamos entonces. Tengo el árbol. Dominante o recesivo. En este caso es la pregunta A. ¿Qué es? La enfermedad, este carácter de estudio, está determinado por un alelo dominante o recesivo, por A mayúscula o por A minúscula. Acordaos, siempre, lo primero que tengo que hacer es buscar un cruzamiento en el cual los dos parentales sean con el mismo fenotipo y tengan un hijo o hija con fenotipo diferente. Aquí no, aquí sí. Mirad, aquí. Fijaos como la madre y el padre tienen fenotipo, es decir, estarían enfermos, tienen ese fenotipo de estudio, y tienen una hija normal, sin la enfermedad. Fácil. Si esto, el negro, fuera recesivo, ¿vale? Imaginad, si fuera recesivo, no puedo tener un individuo que sea dominante. Lo hago con las letras. Si lo quisierais hacer como si fuera ligado al sexo, ¿vale? Esto sería así y esto así. Y es decir, no puede salir una hija así. Esto no puede ser. Por tanto, lo que tengo que decir, a raíz de ese cruzamiento, es que A mayúscula es el carácter de estudio, ¿vale? Es decir, la enfermedad, y el A minúscula determina el individuo normal. A domina sobre A, acordaos de esto también importante, ¿vale? Vale, pues entonces ya tenemos que la enfermedad en oscuro es dominante. Yo lo que os digo ahora es que no contestemos al B, sino que nos vayamos al C, es decir, este alelo, este gen que determina estos dos alelos, A mayúscula y minúscula, está en un cromosoma sexual o autosómico. ¿Cómo hacemos esto? Yo lo que hago siempre, aparte de los trucos que os decía que hay, es comenzar como si fuera autosómico. Es decir, vamos a poner las letras A mayúscula, minúscula. Si se cumple, si todos los cruzamientos son posibles, podremos decir que este carácter viene determinado, puede venir determinado por un gen autosómico. Yo lo que haría también es, si es posible autosómico, yo haría también ligado al sexo. ¿Por qué? Porque vais a haber problemas en los cuales no os va a determinar, no vais a tener información para saber si es ligado al sexo o autosómico, porque al hacer los cruzamientos pueden ser de los dos, por tanto habría que indicarlo. No tengo información suficiente como para determinar si es autosómico este carácter o ligado al sexo. Es posible, ¿vale? Vamos a ver. Sigo con Bert si queréis. Pues nada, vamos con la pregunta C. ¿Autosómico o ligado al sexo? Yo me gusta empezar tomo como si fuera autosómico. Empiezo con las letritas, sin cromosomas sexuales, ¿vale? Venga, entonces, yo sé que esto, si no me equivoco, es así, que no lo había tachado, y esto es así. Por tanto, carácter de estudio enfermedad A mayúscula, normal A minúscula. Por tanto, este es así, este es así, este es así. Como es así y viene una minúscula de la madre y otra del padre, sé que este viene del papá, por tanto este tiene que ser así, ¿sí? Vale, este es A minúscula, minúscula, este es A mayúscula, A minúscula, ¿vale? No falla. Este A minúscula, minúscula, este A mayúscula, no lo sé. Como tengo este, que es A mayúscula, viene de aquí, este no falla, tiene que ser A minúscula. Este individuo es A minúscula, minúscula, por tanto esta minúscula viene de aquí. Sé que este genotipo, el padre tiene ese genotipo. Y luego vendría esto, ¿vale? De momento cuadra todo, es posible todo, ¿no? Seguimos. Este individuo viene de aquí y es A minúscula, minúscula. Este viene de aquí, es A mayúscula y no lo sé. Aquí ¿qué pongo? A mayúscula, minúscula, A mayúscula, minúscula. Son las dos posibilidades. Aquí tengo esto y aquí tengo esto. Por tanto, como tengo este individuo, la minúscula de aquí y la otra de aquí. Por tanto, sé que este es así. Descarto esto, ¿vale? Lo dejaría así. ¿Hay algún problema? ¿Son posibles los cruzamientos? Sí, David, sí, vale, pues es autosómico, puede ser autosómico. Pero ¿qué ocurre? Que como no nos da más información, podría ser también ligado al sexo, ¿vale? Yo lo que haría, una vez que tenemos esto, sí puede ser un carácter con transmisión, que se llama autosómica. Bien, pero como os decía, puede ser que esté ligado al sexo, es decir, podría ser. Siempre, como os decía, siempre va a ser una a la otra, ¿vale? No puede ser que un gen esté en cromosoma autosómico y en sexual.
Pero vamos a ver si podríamos explicarlo como si estuviera ligado al sexo. Pues nada, ¿qué es lo que hago? Pues hago de nuevo el árbol. Esto quizás sea un poquito lo más coñazo, pero es importante. Yo os daría, mejor dicho, un consejo. Y es que a la hora de copiar el árbol, lo copiéis de aquí, no de este. ¿Por qué? Porque imaginad que yo al hacer este árbol cometo un error, hago una flecha en algún color. Si vuelvo a copiar este de este, voy a seguir cometiendo el mismo error. En cambio es más difícil que yo me fije en este. ¿Bien? Pues nada, sigo. Venga. Vale. Este viene de aquí, tiene una hermana enferma. Vale, y esto es así. Vale, pues vamos a comprobar ahora si pudiera ser ligado al sexo. Si la información que tenemos nos permite esto. Como ya sabéis, yo lo que os digo siempre es cromosomas, lo primero, que os veis capaces de ir haciéndolo al tiempo, cromosomas y alelos, pues perfecto, yo lo hago para, no sé, para que, bueno, me resulta más sencillo y tengo más confianza así para no equivocarme. Pero ya os digo que puede ser, mira, aquí por ejemplo, cuidadín, ¿vale? Que no me confunda. Sigo, XX, XY. Vale. Mirad, tengo mujeres, chicas, que tienen la patología, bueno, el carácter de estudio, por tanto, no puede estar ligado al cromosoma Y. Vamos a ver si al X, ¿bien? Por tanto, los alelos los pondremos como superíndice en el X, que es donde está ese gen. En todo caso, vamos a ver si es verdad. Vale, pues nada, fijaos, es normal, la normalidad lo da en el alelo recesivo, por tanto tiene que ser XA minúscula, XA minúscula. Este hombre tiene ese carácter de estudio, esa enfermedad, que viene determinada por el A mayúscula. Como solo está en el X, XA mayúscula Y. Bien, aquí, pues fijaos, el Y viene de aquí y XA minúscula de aquí. Es correcto. El X viene una X de aquí, fijaos, ¿vale? El XA de aquí, este tiene que ser XA, para ser así, con este fenotipo. Y entonces, fijaos, es una chica, este cromosoma X es el que le da al padre, pero si le pasa X a mayúscula, al tener la A mayúscula, esta chica debería tener la enfermedad. Por tanto, fijaos que este fenotipo no coincide con el genotipo. Esto no es posible, ¿de acuerdo? Por tanto, no es posible que este gen esté ligado a un cromosoma sexual. Lo ponemos. No sé si lo habéis visto. No, sin coma, no puede ser una transmisión, ¿vale? Mejor dicho, no puede ser una transmisión ligada al sexo. Fijaos lo que os he dicho. Esta chica tiene un fenotipo normal, pero en cambio, tal y como he visto con los genotipos del padre y de la madre, no puede tener este genotipo. Por tanto, blanco con genotipo X a mayúscula y X a minúscula no es posible. Este error hace que ya descartemos que la transmisión sea ligada al sexo. Por tanto, la transmisión de este carácter es autosómica. ¿Sí? Por tanto, esto sería el C. La transmisión de este carácter es autosómica. Y en el B, ahora sí que nos piden los genotipos, diríamos, queda representado en el árbol con transmisión autosómica. A ver, si queréis, lógicamente, a ver, lo ideal sería que aquí en el B hicierais este árbol solo y lo dibujaréis, y sabemos el genotipo de cada uno de los individuos, pero poniendo esto así, ¿vale? Dejando bien claro esto importante, esto, ¿vale? Tiene que quedar, digamos, fuera de cualquier tipo de transmisión porque no es posible, ¿bien? Lo que sí que es importante, chicos, es que hagáis los dos árboles, es decir, que vea el profe que habéis, digamos, puesto en práctica, ¿vale? O habéis comprobado si es de un tipo, del otro, o podrías explicarse de las dos maneras. ¿Sí? Esto es importante, no vale hacer esto y decir, no, es autosómico. Ya, pero no puede ser también ligado al sexo. Por tanto, hay que hacer los dos y anotamos esa información diciendo no puede ser ligado al sexo
¿vale? Si queréis, además, en vez de marcarlo como he hecho yo, indicar el individuo tal, no es posible que tenga ese genotipo, lo haríamos de la siguiente manera. Mirad, cada línea, cada generación se marca con números romanos. Esta sería la primera generación, esta sería la segunda generación, esta sería la tercera generación y este individuo sería la cuarta generación. Por tanto, este individuo, por ejemplo, sería el generación el 1-1, este sería el 1-2, el 1-3, el 1-4, ¿vale? Por tanto, ¿qué podríamos decir? No puede ser una transmisión ligada al sexo, coma, porque el individuo 2-2 no puede tener ese fenotipo teniendo los padres ese fenotipo determinado, ¿de acuerdo? Lo podemos indicar. Sexo, no, porque el individuo 2-2 no puede tener el fenotipo indicado, es decir, normal, en función del genotipo de los padres, ¿vale? ¿Entendéis? No es posible que con el genotipo de estos padres tenga ese fenotipo. Este individuo, en todo caso, tendría que ser así, para ser correcto. Bien, pues esto sería un ejemplo. En principio, todos son iguales, ¿de acuerdo? Vamos a ver que hay una excepción, un problema, que aparece aquí en la hoja, y luego hay uno elevado, que es igual, en el cual nos va a permitir identificar si el alelo que determina el carácter de estudio es dominante o recesivo. Pero cuando lleguemos ahí os explico cómo resolverlo. Espero que lo habéis entendido. Sé que al principio os puede costar un poquitín, pero en cuanto hagáis 2, 3, 4, lo vais a tener súper fácil. Cualquier duda ya sabéis, ¿de acuerdo? Al WhatsApp, pues me vais preguntando lo que necesitéis. Ya sabéis, de aquí al jueves hay que hacer los 6 primeros. La mayoría son como este segundo, que es calcado al relevado. Así que nada, chicos, a por ello, ¿vale? Mucho ánimo, que esto es más entretenido, son problemas y es mucho más divertido. Cuidad mucho, chao.